Amigas y amigos televidentes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Debates, programa que se transmite desde los estudios de la Universidad del Valle para todo el sur occidente colombiano y el resto del país. Nuestro invitado en la tarde de hoy es el doctor Edwin Maldonado, ex director del Comité Intergremial del Valle del Cauca, ex secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali, hoy analista económico. Buenas tardes, bienvenido a Debates, ¿cómo le va? Buenas tardes a usted, Oscar. Un saludo también para todos los televidentes. Para mí es un gusto estar de nuevo acá en Debates TV, participando en esta discusión de los temas de la realidad nacional y local. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Nuestro canal se ve por Claro TV 104, Unetigo TV 115 y TDT, Televisión Digital Terrestre, Canal 29, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Doctor Edwin Maldonado, su opinión sobre la consulta popular. Lo primero es entender que estamos en una democracia y que el Congreso hace parte de esa democracia, tiene unas funciones en la parte legislativa y a su vez tenemos un presidente que tiene una función ejecutiva y tiene el derecho de someter a consideración del Congreso de la República cualquier tema, pero eso no significa que el Congreso tenga que aprobarlo y más aún que tenga que aprobarlo tal como lo dice el Ejecutivo, como lo dice un presidente, y debe someterse a un debate. Lo que pasó con la reforma laboral, que es la raíz de esta consulta popular, es que no se dieron las condiciones para llegar a un acuerdo. Lo ideal era que se diera un acuerdo en cuanto a la reforma laboral, porque sí es cierto que el país necesita una reforma que de alguna manera reacomode las condiciones actuales para que se pueda tener una visión más acertada del trabajo del futuro. Pero ese acuerdo no se dio entre el Congreso y el presidente. Querían poner sus medidas y había muchos análisis que mostraban el impacto. Yo también incluso saqué un informe al respecto de los impactos que se tienen en materia de informalidad, en materia de desempleo, y eso llevó a que el Congreso no aprobara y archivara esta reforma. Lo ideal era que se hubiera discutido, pero no se hizo, y ahora el presidente, como un recurso legal y legítimo que tiene, quiere someter a una consulta popular para preguntarle al pueblo. Entonces ahí volvemos a lo mismo, eso tiene que someterse primero al Congreso. Hay que esperar qué define el Congreso tiene la potestad de analizar la pertinencia, la legalidad de esta consulta popular y dirá si sí o si no va a la consulta. Pero en términos generales, a mí lo que me preocupa de esta consulta al leer esas 12 preguntas, analizarlas, es que estas 12 preguntas no resuelven el problema central que debería analizarse en cuanto al tema laboral, que es crear empleo formal, atacar la informalidad, que es el problema, yo diría, no solo más grave del mercado laboral, sino el problema económico más importante del país. Cómo hacer que las personas, los trabajadores tengan un trabajo digno, formal, de calidad, que tengan acceso a todas las prestaciones, a todos los beneficios de formal, porque la realidad es que no es así en este momento y muchas de esas medidas son tendenciosas, las que están en esas preguntas, y aparentemente cualquiera diría hay que aprobarlas, pero tienen un impacto y hay que ver las cifras. En Colombia, las últimas cifras a marzo muestran que hay 23.7 millones de trabajadores y no digo empleados, porque muchos de esos no son empleados, sino que están en el rebusque, son autoempleados, están en la informalidad. De esos 23.7 millones, 13.6 millones son informales, es decir, no tienen una ARL, no tienen acceso a pensiones. ¿Quién se va a pensionar si ni siquiera cotizan? Es que ese es el problema de fondo. El sistema laboral es muy importante porque incide en la salud, en la sostenibilidad, en el sistema pensional, y tiene que darse una solución de fondo y se necesita una reforma en el país para mejorar esas condiciones, pero la realidad es que casi el 60% de los trabajadores son informales, es decir, de cada 10 trabajadores, 6 son informales. Si sumamos la población que está desocupada, que no tiene ninguna fuente de ingresos, ni siquiera formal, nos da que hay alrededor de 16 millones de personas que están en informalidad o desempleados, sin un ingreso seguro, mientras hay alrededor de 10 millones que sí tienen un trabajo formal. Esta reforma
y esos puntos de alguna manera benefician solo a 10 millones de personas, pero perjudica a esos 16 millones de personas que no tienen un empleo, que están en la informalidad. ¿Qué hacemos con ellos? Y yo digo realmente, yo he ganado en ocasiones cuando empecé mi vida laboral un mínimo, sé lo que es ganar un mínimo, sé lo que es difícil trabajar, pero siempre digo, es mejor tener un trabajo formal que no tener un trabajo, que no tener acceso a los beneficios de la formalidad, y me preocupa mucho esos 16 millones de colombianos. O sea, hay 16 millones de colombianos a los que esta consulta, que implica una reforma laboral, no les beneficia. ¿Qué pasa con esos 16 millones de colombianos? ¿Qué pasa con sus familias? Este es el problema más grave. ¿Cómo lograr que haya más empleo formal, que haya más beneficios para los trabajadores? Sí, pero con un crecimiento del sector productivo. No se puede generar empleo a través de decretos, a través de normas, porque el que genera empleo es en su mayoría el sector privado y tienen que haber condiciones para que se genere empleo. ¿Y qué está pasando ahorita? Que no se está generando empleo formal y por parte de las empresas. Muchos celebran que en el último año, según las últimas cifras, disminuyó la tasa de desempleo, que aumentó el número de ocupados en alrededor de 1.1 millones, pero no ven que esos 1.1 millón de ocupados nuevos, 1 millón son informales. O sea, ¿qué clase de empleo queremos para la población? O sea, más del 90% del nuevo empleo que se está generando en Colombia es informal, es decir, no tienen prestaciones sociales, no tienen cajas de compensación, si quedan en desempleo, ¿qué hacen? Viven del día a día, y eso fue el tema más grave en el marco de la pandemia. ¿Qué pasó con la población informal? No podía salir a vacaciones, no podía obtener los beneficios que dio el gobierno nacional para las empresas que tenían trabajadores formales para que no los echaran, no podían acceder a un préstamo a un banco porque no están en la formalidad, no podrían acceder a los subsidios de las cajas de compensación. O sea, es un tema muy grave que una persona esté en la informalidad, y esa es la realidad de la mayoría de colombianos. A esa mayoría de colombianos les da lo mismo si aprueban la consulta popular. O sea, si una persona que está en la informalidad vota por la consulta popular, no tiene sentido porque no se va a ver beneficiado. Y lo que está pasando con todas las medidas, con toda esa incertidumbre que haya a nivel nacional, es que las empresas tienen miedo de generar nuevo empleo. O sea, están trabajando con lo justo, pero hacer inversiones grandes, contratar más personas, se lo piensan. No saben si a futuro dirán que no pueden sacar a ninguna persona o que van a aumentar los costos, y esto se vuelve cada vez más grave cuando la empresa es muy pequeña. Una empresa de 3 trabajadores que le digan que no puede sacar a ninguno, y si tiene una crisis, si pierde un empleo, si pierde un cliente grande. Yo recuerdo la crisis que vimos acá en el Valle cuando quebró la 14, que era uno de los principales compradores de muchas MIPYMES en el Valle del Cauca, y era el principal cliente, representaba el 50 o más de sus ventas. ¿Y qué hacía esa empresa? Tenía 10 trabajadores, ya perdió su principal cliente, no puede seguir, no puede reemplazar las ventas tan fácilmente. Lastimosamente, tenían que dejar de contratar a unas personas. A una empresa le toca así, lastimosamente. ¿Qué pasó en la pandemia con muchas empresas? Es una lástima, pero es la realidad que existe en la economía. Y por eso en el mundo existen los seguros al desempleo. En Colombia no existe. Y ese tipo de cosas no se están discutiendo en esta consulta. En Colombia debería existir un seguro al desempleo como existe en la mayoría de países. Aquí existen las cesantías. Pero todos sabemos que la cesantía no está cumpliendo su función porque la gente la utiliza como lo permite la ley, es normal, para vivienda, para educación, y al final si una persona se queda sin trabajo no va a tener esos beneficios. En el mundo existe el seguro al desempleo, existen otras figuras, y aquí nos están discutiendo esos temas para modernizar el sistema laboral, que es lo más importante, de acuerdo a lo que requieren ahorita mismo los jóvenes. Los jóvenes están pidiendo mayor flexibilidad, mayor libertad, y esos temas no se discuten. Queremos volver a temas que han demostrado que no funcionan porque no generan empleo formal. Hay un tema que siempre me discuten a mí cuando hablo de estos temas, que es falso, que el aumento, por ejemplo, del salario mínimo genere desempleo. Aquí no se ha dicho que se genere desempleo, sino que afecte el empleo formal. Y eso es lo que está pasando. Se afecta el empleo formal,
pero la gente va a buscar la manera de tener un ingreso, entonces ¿qué hace? Monta su negocio, se va a la informalidad. El rebusque, que es lo que hacen los colombianos, y es la realidad del 60% de los colombianos. El doctor Edwin Maldonado, ex director del Comité Intergremial del Valle y ex secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali, ¿cuáles de las 12 preguntas que hace parte del tema de debate consideran ustedes que pueden ser viables para nuestra ciudad, para nuestro departamento y para el país? Hay muchas preguntas que en cierto sentido podrían ser viables de esas 12, pero hay que trabajarlas más a fondo, porque son muy generales y hay que clarificarlas. Hay una que me causa curiosidad porque es un tema el cual siempre han estado opuestos la izquierda. El presidente también, muchos de este sector han estado opuestos en crear un sistema diferente para el sector agrícola. La realidad es que la informalidad en el campo, en los rurales más alta. Hay una pregunta que dice que si están de acuerdo con un sistema especial, y es verdad, uno debería estar de acuerdo porque las condiciones son diferentes. En muchas ocasiones, hace unos años, se habló de la posibilidad de implementar el piso mínimo de protección social, que es un esquema como mezcla entre lo formal y lo informal, que permite que una persona mantenga la salud de manera subsidiada como lo está ahorita, pero que tenga un microseguro y que tenga un cubrimiento de los riesgos laborales. Y esto se podría implementar, por ejemplo, en el campo, ayudaría a que los trabajadores, los jornaleros tengan esa posibilidad de también cotizar y que si en un momento llegan a un mejor trabajo, un mejor ingreso, puedan incluirse en el mercado laboral formal como tal. Entonces, esa es una pregunta que se podría trabajar, pero yo tengo una preocupación, Oscar, es que esas preguntas son muy abiertas. En el caso hipotético de que se aprobaran, se daría una discusión en el Congreso nuevamente porque no pueden quedar en la ley tal como están ahí, tienen que darse una discusión, clarificar, hacer un articulado, y eso genera otra discusión que no tiene sentido porque no estamos solucionando el problema de fondo, que es la informalidad y la creación de un nuevo empleo. Le planteo que es la primera pregunta de la consulta popular. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 en la tarde? Lo primero es desvirtuar algo que se ha dicho. En Colombia todavía existe el trabajo nocturno. Llegó a estar hasta las 10 de la noche, en ese momento está hasta las 9 de la noche. Lo que pretende esa medida es bajar a las 6 de la tarde. Cuando uno compara con otros países con la misma cultura, con el mismo clima, ven que manejan esos mismos horarios. Miren otros países de Latinoamérica y se podría investigar fácilmente, manejan los horarios del trabajo diurno hasta las 8 de la noche, 7 de la noche, 10 de la noche, hay unos que van hasta 11 de la noche. Eso tiene una realidad, es que la idea en este mundo globalizado es aprovechar lo más que se pueda al día. Hay, por ejemplo, algunos sectores, como el sector de bares, como el sector de restaurantes, que requieren trabajar en esos horarios, y esto implica un costo elevado, y por eso muchas veces en estos sectores se van a la informalidad y no debería ser así. Entonces es una pregunta que de forma tendenciosa cualquiera diría que sí, pero hay que analizar los costos, hasta dónde debe ir, y yo diría que si uno se compara con otros países, ese es el estándar que se maneja de horario. Aquí no se trata, como dicen, que aquí anochece más tarde o algo. No, es una realidad económica de cómo funcionan los sectores, y hasta las 9 de la noche es un horario que en el mundo es factible para muchas actividades de diferentes sectores económicos. Ok, otra pregunta de la consulta popular. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? Todo esto, cualquier variable en este momento está alrededor del 80%, para que la gente tenga claridad. No es que no exista un recargo, como muchos lo han dicho, ya existe un recargo por domingos y festividades en Colombia, y este 20% es un aumento de los costos. Para una empresa, y vuelvo al ejemplo porque es uno de los más afectados, del sector gastronómico, del sector de bares, del sector de entretenimiento cultural, ¿cuál es la mejor temporada en una semana? ¿Cuál es los mejores días para vender?
el fin de semana. A estas empresas les va a afectar y van a incluir los costos. Ellos les va a tocar analizar, ya me alcanza para contratar 8 personas como lo tenía antes, 7 personas, tal vez digan, sí puedo asumir los costos, una pequeña que tenga 3 diga, yo ya no puedo asumir la carga de 3 personas, sino solo de 2. Y yo siempre he explicado, estas medidas no afectan tanto a una empresa grande. Una empresa grande obviamente ve un incremento en sus costos, pero se puede reacomodar. Pero es que el 99% de las empresas en Colombia son MIPYME, son pequeñas. Y de estas, el 90% son micro, de 1 o 2 empleados. ¿Qué empresa micro va a pensar en ser formal bajo esas condiciones? Si es una empresa pequeñita, un negocio de entretenimiento, el fin de semana es donde se ve un mayor ingreso. Y volvemos a lo mismo. Estamos en un mundo globalizado, hay que ser competitivos para atraer inversión, traer desarrollo, y cuando uno se compara con otros países cercanos, mira en Latinoamérica, el 80%, el 70% son valores normales de recargo nocturno. Llegar a un 100%, o sea, que valga el doble de un salario, es un costo elevado si queremos competir. Y uno se pondría en el lugar de una empresa grande, de otro país. ¿En dónde invierto? Donde me salgan los costos más favorables. Y no es solo el costo laboral, el costo país. Obviamente tienen en cuenta el tributario, el costo logístico, la infraestructura, y el costo laboral es una variable importante. Y van a analizar, pues me conviene más en otro país instalarme. Entonces son temas que de pronto no se ven, y repito, con esta reforma lo que estamos favoreciendo es solo a los que actualmente tienen trabajo, que son alrededor de trabajo formal, que son alrededor de 10 millones de personas. Pero ¿qué pasa con las alrededor de 16 millones de personas que no tienen un trabajo formal? Nunca lo van a tener. Amigos y amigas, escuchen y observen estos mensajes comerciales, son muy importantes. Ya volvemos. Este no es cualquier billete de lotería, es de la Lotería del Valle del Cauca, diseñado con características únicas que garantizan su autenticidad. No te dejes engañar, aprende a identificarlos, busca la franja de legalidad, pon el billete contra la luz y verás el círculo completo, frota el círculo rosado y desaparecerá, raspa el círculo blanco con una moneda y cambiará de color. Protégete, cuida tu bolsillo y aporta al bienestar de los vallecaucanos. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Aquí nuestro sabor contagia al mundo. 76 escuelas de salsa reciben apoyo para mantener vivo el ritmo que nos identifica, y 767 becas impulsan el talento de 666 estudiantes y 101 coreógrafos para llevar nuestro espíritu en cada paso y compás. Porque aquí creemos en los sueños de los artistas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra identidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. ¿Alguna vez has comprado una rifa? Cuidado, no todas son legales. Una rifa legal debe realizarse a través de terceras personas naturales o jurídicas que hayan sido previamente autorizadas por los entes competentes. Antes de comprar, verifica que tenga datos del organizador, premios detallados con su valor comercial e IVA, boletas numeradas y con precio fijo. Ojo, es ilegal rifar dinero en efectivo o artículos usados. Recuerda, si compras una rifa ilegal, podrías perder tu dinero. En el Valle del Cauca, las madres cabeza de hogar pueden trabajar o estudiar con la tranquilidad que les da Arrullo, el jardín infantil nocturno que cuida de sus hijos mientras construyen un mejor futuro. Aquí abrazamos a la niñez con amor para que crezca con seguridad, confianza y cariño. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. En el 2024 tuvimos la menor tasa de homicidios de los últimos 32 años. Así recuperamos Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. Hemos recuperado 5 centros de salud con una inversión de 10.000 millones de pesos con recursos propios. Pance, Divino Niño, urgencias del Hospital Cañaveralejo, Polvorines y Unión de Vivienda Popular.
Además, construiremos 3 nuevos hospitales: Antonio Nariño, Terrón Colorado y Clínica de Mama. Así recuperamos Cali. Con el presupuesto más bajo de los últimos 5 años, hemos recuperado más de 140 kilómetros de vías. Así recuperamos Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. Le entregamos a los caleños un nuevo sendero ecológico de 2.6 kilómetros. Así recuperamos Cali. Amigos, continuamos en debates con el doctor Edwin Maldonado. Él es el exdirector del Comité Intergremial del Valle del Cauca y exsecretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali. Uno último, doctor, para entrar luego sobre la paz total. Esta sobre la consulta popular. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Ahí sí puedo decir tajantemente, no estoy de acuerdo. No puede ser la regla general un contrato indefinido porque depende de las condiciones del sector. Cada sector tiene una estacionalidad diferente. Hay trabajos que son temporales, por ejemplo, la gente que trabajó en el marco de la COP16 aquí en Cali. Eso era durante un mes, una temporada, era necesario un contrato de prestación de servicio, obra labor, de diferentes mecanismos. El problema en Colombia no es los mecanismos, eso ya está legislado. El problema es el abuso. Una cosa es diferente, que muchas empresas abusen de mecanismos temporales para contratar personas que deberían estar de manera indefinida. Eso es lo que debe solucionar el gobierno, empoderar a la UGPP para fiscalizar esos temas, revisar. En Colombia hace falta inspectores que vigilen ya la norma. En Colombia muchas de esas preguntas ya están resueltas. El problema es que no se cumplen y hay que hacer un trabajo para eso. Nada más, el que más abusa de esa temporalidad en el trabajo es el mismo Estado, tanto el gobierno nacional, las gobernaciones, la alcaldía, que contratan por medio de prestación de servicios personas que cumplen una labor y tienen una serie de condiciones que uno diría que podría ser un contrato fijo, indefinido, pero el mismo gobierno es el que ya incumple. Petro, cuando fue elegido, dijo que iba a acabar con eso, que iba a cambiar las condiciones de prestación de servicio, y es algo imposible, porque eso tiene unos costos, tiene unas implicaciones, y hay que hacerlo de forma ordenada y planificada, pero la verdad es que en Colombia, sobre ese tema de lo que es temporal, indefinido, laboral, ya está suficientemente organizado, lo que falta es cumplir la norma, y como tal, un contrato, incluso aunque sea, óigalo bien, aunque sea verbal, uno lo entiende de manera indefinida, a no ser que se parte lo contrario, que es por un periodo, que es por un mes, un trimestre, un año. Eso ya está suficientemente legislado y este tipo de preguntas confunden a la ciudadanía porque implica o quiere hacer ver que aquí en Colombia pues todo ese tema de un contrato fijo, indefinido, no se maneja y ya existe. O sea, es algo que ya existe. Y yo aquí quiero mencionar una pregunta que usted no me hizo, pero la hago con conocimiento. Es una que dice sobre si están de acuerdo en que un practicante, un pasante, tenga las mismas condiciones que un trabajador normal. Y aquí yo lo digo con conocimiento de causa. Yo fui practicante del SENA. Antes de entrar a la universidad, yo tuve la oportunidad de trabajar en un ingenio muy reconocido acá en el Valle, el ingenio Río Paila. Yo entré como practicante del SENA y me dieron la oportunidad de estar en mi etapa de formación aprendiendo. Y esta es la palabra clave. No se puede comparar a alguien que está aprendiendo, está en proceso de formación con un trabajador formal, el cual ya terminó de formarse, tiene el conocimiento y tal vez tiene más experiencia. Yo estaba sin experiencia. Entonces pongo mi ejemplo. Si eso fuera así, sea las mismas condiciones, los mismos costos, un practicante que un trabajador, tal vez la empresa no me haya elegido a mí, porque va a preferir una persona que ya esté formada y que tenga experiencia. Y en cambio, un practicante está en proceso de formación. Ese tipo de cosas uno las ve aparentemente como buenas,
pero son contraproducentes. Haría que muchas empresas prefieran no contratar a un practicante, sino una persona, un trabajador ya formado y con experiencia, y pagarían la cuota que se monetiza en cuanto a practicantes. Es decir, perjudicaría a los jóvenes que requieren su primer empleo, su primera experiencia, porque ser practicante vale como experiencia. Y eso es lo importante, pero no se pueden exigir las mismas condiciones en materia, por ejemplo, de pensiones, beneficios que tiene un trabajador normal de una empresa. Cuando yo trabajé tuve acceso a salud, el tema de riesgos profesionales, pero otros beneficios de un trabajador normal no los tenía porque no era un trabajador, era un estudiante. Ese tipo de preguntas confunden a la ciudadanía y no resuelven el problema de fondo. Doctor, antes de finalizar, le pregunto sobre la paz total. ¿Cómo considera desde su óptica la paz total de la que siempre pregona el presidente Gustavo Petro? ¿Se está dando o no se está dando? No, yo aquí sí tengo que decir tajantemente que la paz total del gobierno de Petro fracasó. A la luz de las pruebas, lo que está pasando, no solo en los últimos meses, mire lo que pasó en Jamundí, que atacaron bienes públicos, lo que pasó en Palmira, un intento de atentado a la fuerza pública, lo que pasó en Cali, lo que ha venido pasando en Buenaventura, lo que pasó en Córdoba, lo que ha pasado en el Huila. Podría hablar de muchos atentados y crímenes que se han cometido en los últimos 2 meses por parte de esos grupos criminales con los que el gobierno está negociando. Hace como 15 días ya el gobierno decretó, por ejemplo, un cese de hostilidades y de operaciones militares con algunas disidencias de las FARC. Y cómo premiaron al pueblo de esas disidencias haciendo un atentado. Se ríen del pueblo. Entonces lo que uno ve es que el gobierno nacional tenía un objetivo loable y que todos deberíamos apoyar, que es tener la paz y negociar con los grupos dirigentes, pero no lo hizo imponiendo autoridad, reglas claras. No se puede seguir generando ceses unilaterales, donde no se le exigen condiciones mínimas de respeto a la vida, a los bienes públicos por parte de estos grupos. Deberían ser ceses al fuego bilaterales, pero ese tipo de cosas no las ha hecho bien el presidente. Ha perdido el control territorial en muchos municipios del país. Cuando llegó Petro, ustedes recuerdan que con el proceso de paz se logró una mejora y ya en solo alrededor de 190 municipios había presencia de grupos criminales en Colombia. Y ya después de 2 años y medio son 790, es decir, más del 70% del territorio colombiano está con grupos criminales que están atacando a la población, generan terror, y el gobierno está, al contrario, debilitando las fuerzas públicas, generando ceses unilaterales y no está atacando el problema, que es el control territorial y la población que clama más presencia, no solo del ejército, presencia social, presencia cívica por parte del Estado, y eso es lo que no se ve. La promesa de la paz total era mejorar las condiciones de la población y no se ha visto. ¿Por qué? Porque no está acordando bien con estos grupos criminales, no está imponiendo autoridad y no está exigiendo condiciones de respeto a la vida y a los derechos de la población. El presidente dijo, cuando yo sea presidente en 3 meses, se acaba el ELN, y ya van 2 años y medio. Doctor Edwin Maldonado, exdirector del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca y secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali. Muy amable, muchos éxitos, y más adelante estaremos hablando con los que están a favor y en contra del consulto popular y otros temas de actualidad Muchas nacional. gracias, Óscar, a usted por este espacio. Yo creo que es un tema que hay que leer, que discutir y analizar. Todas las visiones son importantes, pero es importante ver las implicaciones, así que cuando usted quiera, con gusto estaré aquí debatiendo estos temas importantes del país. Amigos y amigas, no se retiren. A continuación, más temas de actualidad aquí en Debates. Ya volvemos. Este no es cualquier billete de lotería, es de la Lotería del Valle del Cauca, diseñado con características únicas que garantizan su autenticidad. No te dejes engañar, aprende a identificarlos, busca la franja de legalidad,
Pon el billete contra la luz y verás el círculo completo. Frota el círculo rosado y desaparecerá. Raspa el círculo blanco con una moneda y cambiará de color. Protégete, cuida tu bolsillo y aporta al bienestar de los vallecaucanos. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Aquí nuestro sabor contagia al mundo. 76 escuelas de salsa reciben apoyo para mantener vivo el ritmo que nos identifica y 767 becas impulsan el talento de 666 estudiantes y 101 coreógrafos para llevar nuestro espíritu en cada paso y compás. Porque aquí creemos en los sueños de los artistas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra identidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. ¿Alguna vez has comprado una rifa? Cuidado, no todas son legales. Una rifa legal debe realizarse a través de terceras personas naturales o jurídicas que hayan sido previamente autorizadas por los entes competentes. Antes de comprar, verifica que tenga datos del organizador, premios detallados con su valor comercial e IVA, boletas numeradas y con precio fijo. Ojo, es ilegal rifar dinero en efectivo o artículos usados. Recuerda, si compras una rifa ilegal, podrías perder tu dinero. En el Valle del Cauca, las madres cabeza de hogar pueden trabajar o estudiar con la tranquilidad que les da Arrullo, el jardín infantil nocturno que cuida de sus hijos mientras construyen un mejor futuro. Aquí abrazamos a la niñez con amor para que crezca con seguridad, confianza y cariño. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. En el 2024 tuvimos la menor tasa de homicidios de los últimos 32 años. Así recuperamos Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. Hemos recuperado 5 centros de salud con una inversión de 10.000 millones de pesos con recursos propios. Pance, Divino Niño, Urgencias del Hospital Cañaveralejo, Polvorines y Unión de Vivienda Popular. Además, construiremos 3 nuevos hospitales: Antonio Nariño, Terrón Colorado y Clínica de Mama. Así recuperamos Cali. Con el presupuesto más bajo de los últimos 5 años, hemos recuperado más de 140 kilómetros de vías. Así recuperamos Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. Le entregamos a los caleños un nuevo sendero ecológico de 2.6 kilómetros. Así recuperamos Cali.